Hola, bueno, acá estamos de nuevo. ¿Cómo va? Vamos a estar charlando un poquito de Urano. Urano saliendo en Tauro, Urano ingresando en Géminis. Momentazo muy esperado. Qué lindo poder empezar a hablar de Urano en Géminis y dejar de hablar de Urano en Tauro. Gente con energía fija se despide de este planeta que trajo tanto. Vamos a hacer 3 videitos para poder entender un poco qué empieza a mover Urano en Géminis para los 12 signos. Así que bueno, primero arrancar por lo que es el final de Urano en Tauro, que ha sido muy desafiante porque Urano es una energía muy diferente a la energía taurina, entonces se sintió un montón, fue un tránsito que fue duro por momentos de atravesar, que trajo una gran revolución a nivel cómo nos vinculamos con la materia, con los recursos, con el cuerpo, con nuestro dinero, con el valor que le damos a la vida. Vino a revolucionar el qué valoro y cómo lo valoro, y esto lo podemos ver muy a nivel también humanidad, ¿no? Como una evolución distinta o cambios que se fueron dando en los últimos años. De nuevo, un tránsito desafiante porque Tauro, si bien son dos energías fijas, Urano responde a Acuario, que es un signo fijo, y Tauro también es energía fija, ambos dos hablan de compromiso. En lo uraniano hay una cuestión que tiene que ver con ir hacia lo nuevo, con el cambio, con fluir, con la libertad, con las nuevas ideas, y Tauro es un signo muy conservador, que tiene que ver más con lo tradicional, con la búsqueda de seguridad, de estabilidad, ¿no? Con la quietud, con la calma. Por lo tanto, bueno, ya saben, gente soles, sobre todo soles, ascendentes, lunas en Tauro, no, sur en Tauro, han vivido una gran revolución los últimos 7 años, y está buenísimo quedarse, ¿no? con lo positivo de esto, con esas nuevas formas de entender un montón de cuestiones, de soltar miedos, de soltar apegos, ¿no? Y de animarse a ir a cosas nuevas. Este último mes de abril, que es cuando Urano termina de transitar por Tauro, es fuerte, llega al grado 29, y es un momento donde se concentra de alguna forma lo vivido en los últimos años y toca desprendernos, ¿no? Es como, bueno, viene como, se activa como toda la memoria, ¿no? Entonces podemos estar teniendo como un revival de ciertas situaciones, de cosas que se repiten, de sentir el peso de algunas cuestiones, pero es para poder decir basta con esto, terminar de soltar, terminar de limpiar, de entregar, ¿no? El grado 29 es un grado de entrega, de disolución, de bajo los brazos y me rindo ante esto, sobre todo para quienes todavía se ven muy en sus resistencias y en cómo esas resistencias están impidiendo ir hacia un lugar donde hay otro aire, ¿no? Donde fluye otra energía, donde hay otra frescura. Es un mes para gestos, es un mes para hacer el gesto de hacer algo distinto, de entregar, de confiar en la vida, ¿no? Y de terminar de hacernos esas preguntas relacionadas con, sobre todo en la zona Tauro, donde tengan Tauro y donde tengan a Urano natal. ¿Cómo me valoro ahí? ¿Qué valoro? ¿No? Y cómo cuido eso que valoro, y cómo se reordenan las prioridades respecto de eso que valoro y lo que ya no. Es como muy salir del piloto automático, muy salir de la zona de confort y empezar a que haya esa coherencia entre lo nuevo que digo valorar y cómo mi vida sucede. Urano entra en Géminis el 26 de abril, ya tuvimos un anticipo de esto el año pasado, entre julio y noviembre del 25 Urano estuvo transitando el signo de Géminis, empezando a mover algo de lo que va a estar moviendo durante los próximos 7 años, pero ahora ya el 26 de abril entra en Géminis, pisa el grado 0 y chaucito Tauro, no te vemos hasta dentro de 84 años. Quedará en el recuerdo y empezaremos a vivir un nuevo desafío desde la zona Géminis. Si bien Urano en Géminis lo sentimos mucho más
coherente, ¿no? Porque hay algo de, bueno, son dos signos de aire, entonces dos signos, un planeta que rige un signo de aire y un signo de aire, notamos como otra coherencia, como que ya de movida decimos, bueno, acá sentimos que se llevan mejor, que Urano en Géminis se siente mucho más cómodo y en parte es real, pero no deja de haber desafío como en cualquier signo que transite un planeta. Y uno de los desafíos que podemos pensar de Urano en Géminis es que Géminis es un signo mutable y como todo mutable tiende a ser laxo, tiende a adaptarse con mucha facilidad y en esa laxitud lo que ocurre muchas veces es medio que todo me da lo mismo o que soy muy cambiante o que primero quiero una cosa y enseguida quiero otra y después la otra y que hay mucha duda y hay mucha falta de compromiso, que es justamente lo que viene a traer Urano. Urano es un planeta que rige Acuario, que es un signo fijo, por lo tanto Urano es un planeta que trae energía aérea, de ideas, de visión de vida, de libertad, pero comprometida, ¿no? Comprometida, robusta, esta es mi idea, esta es la forma en la que yo pienso, este es mi ideal, este es mi valor, esta es mi visión de vida. Entonces, uno de los grandes desafíos para la zona geminiana, para los temas que sucedan en Géminis, va a tener que ver con cómo me comprometo en esa zona. Cómo me comprometo en una zona donde tiendo a dudar, a dar vueltas, a panquequear, a quiero una cosa, quiero la otra, a no ser del todo claro. Bueno, Urano va a venir a sentar las bases de un nuevo compromiso, ¿no? De una nueva forma de comprometernos desde lo que digo, desde lo que pienso, desde mi forma de moverme. Pero si pensamos a Urano desde Géminis a nivel humanidad o para todos, podemos pensar un poco en una gran revolución a nivel pensamiento, ¿no? Somos seres hiperracionales, o por lo menos la mente gobernó durante los últimos siglos, ¿no? La inteligencia racional, el mundo de las ideas, la creatividad, la imaginación, ¿no? Lo científico, ¿no? Pareciera que si no pasa por la lógica y la razón tiene menos valor, ¿no? Y Urano de alguna forma va a estar revolucionando esto. ¿Cómo nos vinculamos con la mente? ¿Cuál es el lugar que la mente ocupa, que las ideas ocupan, que el pensar ocupa? Lo va a poner un poco patas para arriba, por supuesto, porque esa es la tarea uraniana, hacer entrar en crisis las cosas para verlas desde otro lugar, para llevarlas a un nuevo nivel evolutivo. Entonces van a ver que va a haber mucha cuestión que tenga que ver con lo neurológico, con la mente, con la forma en la que la mente funciona, seguramente yendo a lugares donde se abran nuevos campos, ¿no? Urano tiene mucho que ver con lo futurista, con la vanguardia, con la innovación. Entonces vamos a empezar a escuchar gente hablando de que ya tampoco se escucha, ¿no? Esto de uno crea en lo que cree, ¿no? De cómo uno con la mente, el poder de la mente puede manifestar en la realidad algunas cuestiones. Esto es muy sintomático de este Urano en Géminis. Va a revolucionar las comunicaciones, la forma de comunicarnos, nos va a hacer mirar qué nos pasa con las redes sociales, qué nos pasa con la información que llega a través de las redes sociales, con ese consumo. Esto fíjense que empezó a ponerse muy en cuestionamiento el año pasado, que coincide con el primer ingreso de Urano en Géminis. Habrá que ir a nuevas formas de comunicación, a nuevos ideales respecto de cómo nos comunicamos. Y esto tiene que ver con esto que estamos haciendo acá, que es llegar a través de una cámara y transmitir un mensaje, que tiene que ver con las redes sociales, que tiene que ver con la información que circula, la credibilidad o la no credibilidad de la información, y que va a tener que ver en el mundo más íntimo, ¿no?, de cada uno con cómo me comunico, ¿no?, con la comunicación, con cómo escucho, con el hablar, lo que digo, cómo lo digo, cómo recibo lo que el otro tiene para decirme.
daría la sensación de que va a ser un tránsito muy habilitador del movimiento. Piensen que estamos entrando en una era de mucho aire y fuego, Plutón en Acuario, Neptuno en Aries, falta ahora Urano entrando en Géminis. Por lo tanto, tantas energías de fuego y de aire en general traen movimiento, son elementos que habilitan el progreso, lo nuevo, movernos, ¿no? El deseo. Entonces, sería lógico que haya mucho movimiento mental, nuevas ideas, nuevas formas de entender el mundo, la vida, que abran y que amplíen, y a la vez movimientos físicos, ¿no? Hay que ver qué pasa con la pertenencia, con los lugares de pertenencia, con habilitar quizás el poder estar en distintos lugares, la circulación. Por otro lado, va a ser una gran revolución a nivel vincular, cómo nos vinculamos, cuáles son los grupos de pertenencia que ocupamos, cómo creamos con otras personas. Hay una tendencia que ya viene sucediendo que va hacia la alianza, a lo colaborativo, a lo coparticipativo, y esto con Urano en Géminis va a ser clave, la co-creación, ¿no? El poder crear con muchas mentes, que muchas mentes y muchas ideas, en vez de pelearse y dividirse, ¿no? Veníamos muy de ese modelo donde hay una forma correcta, hay un modelo y es este, y todo lo que no entra en este modelo tiene que quedar afuera. Bueno, con Plutón en Acuario y Urano en Géminis encima haciendo un trígono, se termina esto, ¿no? Ya es como los dinosaurios, un poco esa mirada, y ahora es coparticipativo, yo tengo esto para aportar, vos tenés esto para aportar, y juntos podemos crear algo mucho más maravilloso y más potente que si fuera yo por separado. Entonces vamos a empezar a ver muchos grupos, muchos equipos, muchas redes, pero no de una sola voz, no el colectivo donde todos pensamos igual y hablamos de lo mismo o hacemos lo mismo, sino colectivos mucho más diversos, mucho más amplios. Habrá que aprenderlo, por supuesto, ¿no? A que esto suceda, va a ser todo un aprendizaje. Sigamos un poco a pensar en los 4 signos mutables. Ahí vamos a ver los 4 mutables, después veremos los cardinales y los fijos, que va a estar moviendo durante 7 años. Siempre tener la perspectiva de que esto es un proceso de 7 años, donde va a haber momentos que va a estar más activo y momentos que va a ser más sutil. Esto recién empieza, entonces hay que tener como la conciencia de ir viendo, ¿no? Cómo vamos evolucionando y qué nos va pasando con esto. Para la gente Géminis, de Sol o ascendente, y esto lo van a ver quienes no sean Géminis en la zona Géminis de su carta, pero para quienes sean soles y ascendentes en Géminis, el primer cambio, la primer crisis tiene que ver con un cambio de mindset, tiene que ver con su vínculo con la mente, ¿no? Con su diálogo interior, con sus relatos, con cómo piensan, con cómo procesan información, con cómo aprenden, con cómo se vinculan y dialogan, ¿no? Que sucede en esa transmisión de ideas, en ese recibir información. Urano va a estar buscando liberarlos de un montón de pensamientos y de ideas que ya no les sirven, que ya no funcionan, para instalar, como si instalara un chip nuevo con ideas mucho más amplias, más libres. Vamos a ver a muchos geminianos comunicando, ¿no? Animándose a transmitir, comprometiéndose con sus ideas, trayendo ideas muy innovadoras, muy creativas. Van a ser años para que la gente Géminis crea en sus ideas, crea en las ideas y lo colaborativo, en juntarse con gente a crear. No todas van a servir, pero muchas sí. Entonces van a tener que cuidar la mente, por supuesto, porque puede haber momentos de mayor ansiedad, de insomnio, de la cabeza como no mucha bulla mental, mucho abro y que cueste después tomar un camino. Pero va a ser clave que hagan este trabajo, ¿no? De verse en sus formas de pensar y en qué hacen con sus ideas, porque uno de los conflictos de Géminis muchas veces tiene que ver con
que se disocian, ¿no? Entonces viven en la cabeza y después está la realidad. Entonces pareciera que hacen un montón de cosas o que pasan un montón de cosas, pero en realidad suceden únicamente en su mente. Y Urano va a estar poniendo en crisis esto para que puedan hacer pertenencia, para que puedan canalizar y bajar y comprometerse con esas ideas y romper un poco con ese mecanismo de aislamiento mental. Puede llegar a traer cambios, crisis, necesidad de romper con algo del pasado que tenga que ver con vínculos con hermanos, con primos, con vecinos, con amigos, que son los vínculos que rige la energía geminiana. Entonces atentos ahí. Urano es un gran liberador. Urano es un planeta que se ocupa de cortar cadenas para que podamos ser más libres. Entonces, ¿qué ataduras tiene la persona Géminis, ¿no? Respecto de su propia mente, primero, respecto de algún vínculo, respecto de la necesidad de hacer con un otro, si bien son personas con una gran capacidad vincular, con grandes herramientas para lo interpersonal, muchas veces está esa dependencia, ¿no? De que si no hago con otra persona, si no está mi mellizo, mi gemelo ahí acompañándome, siento que no puedo, y Urano, bueno, va a estar un poco trabajando también sobre eso. Para la gente Sagitario, de Sol y ascendente, la gran revolución sucede en el área vincular. Urano va a estar transitando su casa 7, por lo tanto se vienen 7 años de formatear de una forma nueva, distinta, sus vínculos y sus relaciones, y la forma en la que salen al mundo, cómo se muestran al mundo, cuál es la imagen que tienen para dar. Lo que va a estar Urano ahí buscando es que se muestren mucho más libres, más auténticos, más creativos, que esas ideas nuevas que van a ir llegando, muchas veces de la mano de otras personas o de la afuera, estén en coherencia también con lo que quieren mostrar ustedes de ustedes mismos. Va a haber que trabajar una nueva forma de vincularse, más desapegada sanamente, más libre, con personas que quizás tienen otras verdades, otro sistema de creencias, otra forma de ver la vida distinta, pero que me va a sumar un montón. Va a ser un tiempo a nivel vincular donde pase de todo, donde sientan el desapego, donde sientan el vacío, donde sientan la sensación de inestabilidad, ¿no? Que es bien propia de lo uraniano. Pero bueno, siempre el trasfondo de esto tiene que ver con revolucionar, ¿no? Para ir a una forma más saludable de vincularse. Mucha atención a lo que les trae el afuera. Van a aparecer personajes uranianos, van a aparecer personajes que vengan a despertar su ingenio, su creatividad, a mostrarles que hay otras formas de vivir y de pensar, ¿no? Porque la persona Sagitario tiende mucho a estar muy encerrada en su verdad, ¿no? A ser muy obtusos, muchas veces son muy dogmáticos respecto de sus creencias. Esta es mi verdad, y se convierte en una verdad universal. Entonces parte de la dinámica va a tener que ver con dejar que nuevas formas de ver la vida, de vivirla, de transitarla entren, y no encerrarse en un solo modelo. También va a estar poniendo en crisis esta cuestión sagitariana que tienen respecto del arquetipo del sabelotodo o del maestro y el del aprendiz, ¿no? En general tienden a pararse en sus vidas en un lugar de o yo lo sé todo y te tengo que enseñar y te digo cómo se vive y te quiero mostrar la verdad y guiarte, ¿no? Como un poco esa función o ese lugar de soy tu guía, soy tu maestro. O cuando esto está proyectado, que le puede pasar tanto a un sol en Sagitario como un ascendente en Sagitario, proyectar en el otro sabe todo y yo no sé nada, ¿no? El otro es el que tiene la verdad, el otro es el que me dice cómo son las cosas, el otro es el sabio, el otro es el que me guía. Entonces, parte del trabajo de Urano en Sagitario va a ser lograr un equilibrio, donde nadie sabe todo y nadie sabe nada, ¿no? Digamos, todos sabemos cosas y tenemos cosas para transmitir y enseñar, y a la vez somos todos aprendices de alguien más, ¿no? Y siempre el que viene de afuera tiene cosas para enseñarnos y para mostrarnos. Esa balanza, ese equilibrio, digamos que va a ser clave. Después, por supuesto, tienen que ir a mirar dónde está
Urano en su carta natal, porque esa es el área que también va a estar moviendo Urano desde Géminis. Para la gente Virgo de Sol ascendente, la revolución es a nivel profesional, es a nivel cómo me muestro al mundo, cuáles son los roles sociales que ocupo, y a nivel roles de autoridad. Cuando hablamos de roles de autoridad, hablamos ya sea de ser jefes, ser líderes, ser emprendedores o ser padre, madre, abuelos, ¿no? Ese vínculo con la autoridad. Urano va a estar buscando entonces ahí que haya cambios en cómo comunico, cómo envío mi mensaje, de qué forma envío mi mensaje, que sea un mensaje cada vez más libre, más auténtico, más innovador, muy lindo para crear con otras personas a nivel laboral, profesional para la gente Virgo, muy lindo para dejarse sorprender en lo laboral, ¿no? Puede ser un tiempo de cierta incertidumbre, de cierta crisis o inestabilidad, que lo que va a estar habilitando es formas nuevas de trabajo, con personas nuevas, en ambientes nuevos, y hay algo del factor sorpresa, ¿no? Que va a haber que atreverse a transitar, que para Virgo siempre esto es desafiante porque es un signo que tiende al perfeccionismo, al control, ¿no? A que le cueste salir de los lugares conocidos. Estamos hablando de Virgo de Sol o de ascendente. Una revolución y muchos cambios que tienen que ver con esos roles de autoridad, ¿no? Formas nuevas de vivirlos, ya sea las autoridades, las personas que te ponen por encima, y las personas de quienes sean ustedes autoridad también. Nuevos objetivos de vida, nuevas metas, nuevas ambiciones. Quizás había algo que quería y que era mi ambición y mi objetivo. Mi concepto de éxito, el concepto de éxito para la gente Virgo empieza a cambiar. Va a ser una transición, va a ser un proceso, no quiere decir que el primer día ni el primer año esto va a estar claro, sino que van a tener que dejar que esto vaya sucediendo, que esas nuevas ideas y nuevas formas de entender la vida y esos nuevos ideales se vayan instalando, pero claramente esas ambiciones y ese anhelo de éxito o eso que consideraban éxito va a cambiar, y va a cambiar la forma en la que se muestren al mundo, y esto va a ser incluso hasta muy físico, les diría, porque se van a presentar distinto. Entonces es probable que haya cambios en la imagen, que haya cambios en el estatus. Esto puede traer cambios de estatus a nivel civil, a nivel societario. Bueno, estén listos para que la gente los vea distintos, los reconozca distintos, porque esto va a estar sucediendo. Para la gente Piscis, por último, de Sol ascendente, la revolución es familiar. La revolución tiene que ver con el mundo íntimo, con todo eso que ocurre puertas adentro. Va a tener que ver mucho con trabajar el apego-desapego, cómo viven el apego y el desapego de sus afectos, de su forma de hacer hogar, de enraizar. Urano va a estar buscando formas más libres de amar, libres y comprometidas, ¿no? Las dos cosas. Puede llegar a haber cambios en su sistema familiar, en el hogar, en el lugar donde viven, en la forma que conforman la familia. Tiene sentido que vayan a formas de hacer familia novedosas, distintas, disruptivas. Puede llegar a haber movimientos, mudanzas, irse a vivir a otro lugar, mucho ir y venir también para la gente Piscis, muchos viajes que van a ser muy transformadores, mucha gente que venga a traer ideas nuevas, que también venga a transformar desde la base, ¿no? Desde el cómo me cuido, cómo me sostengo. Soltar el pasado, muy interesante para la gente pisciana, estar trabajando con cómo fuimos criados, cómo fuimos amados, cómo entendimos el amor. Esa necesidad que tiene muchas veces de explicar, de entender, de poner palabras, de dónde viene, esa necesidad de lo dual, ¿no? De esa dificultad para elegir, que también tiene que ver con ese Géminis en casa 4, bueno, verse ahí, soltar pasado, romper cadenas del pasado. No necesariamente se van a tener que pelear con sus familias o romper con sus familias, sino que hay algo de
romper con alguna dinámica familiar que ya no haga sentido, ir a dinámicas familiares nuevas, a una nueva forma de ubicarse en su sistema familiar. Y es muy interesante porque para Piscis, de solo de ascendente, sobre todo de ascendente, muchas veces han nacido en familias donde los roles estaban poco claros, o donde había una mamá que ocupaba un rol de hija, o donde no estaba esta claridad en los roles, digamos, no estaba como confundido o mezclado. Entonces, este tránsito de Urano va a ser muy interesante para poder romper algo de esto, cortar con algo de esto, ¿no? Cortar con las consecuencias de esto, ¿no? Y liberarse y poder, bueno, por supuesto que vivirlo desde otro lugar distinto. Y de nuevo ir a mirar Urano, ¿no? Siempre tenemos que mirar el lugar donde Urano está transitando, que en este caso va a ser la zona geminiana. Miren las dos casas porque ya empieza a mover los 30 grados del signo, entonces miren ambas casas. ¿Dónde está Urano natal? Porque va a estar, sigue moviendo ese Urano natal. Y pueden ir a mirar dónde está Mercurio, que es el planeta regente de Géminis, y eso también les va a dar más información porque esa casa también va a estar siendo movilizada por Urano. Y después, por supuesto, ¿no? Los aspectos que puede hacer ese Urano si tienen planetas en Géminis, planetas en signos mutables, bueno, también van a estar siendo impactados por la revolución uraniana. Por lo tanto, también lo tomamos en cuenta. Bueno, nos vemos la próxima con, vamos a hacer los signos cardinales y seguir hablando un poco más de las primeras movidas de Urano en Géminis, los primeros contactos de Urano en Géminis este año, interesantes, para empezar a darle ya un poquito más también de robustez a este tránsito y empezar a poder tomarlo, ¿no? y a trabajarlo. Les mando un beso.